Vale, hola, buenas. En este vídeo os voy a explicar lo que es una batería de condensadores, sus diferentes partes y cómo calcularla. Vale, espera que me he saltado aquí. Vale, pues iniciamos. Vale, os he puesto aquí el índice de todo lo que vamos a ver a continuación, que sería la batería de condensadores, todas sus partes, que sería la cometida, maniobra, condensadores y regulador. Y por último veremos los esquemas y cómo se calcula. Lo primero, la batería de condensadores. Está formada principalmente por cuatro partes, que sería una, la entrada y protecciones generales del condensador, bueno, de la batería de condensadores, sería el regulador, luego la maniobra y los condensadores. Vale, primero tenemos la cometida del condensador, que en nuestro caso la cometida viene por fusibles, la protección es por fusibles de 3,3 en las dos entradas. En la entrada de circuito de mando, que sería este, y en la de circuito de fuerza, que sería este. Aquí tenemos las tres fases, fase R, S y T, y aquí igual, aquí tenemos las tomas T, T y la del neutro. Y por último, bueno, y aquí estarían colocados los fusibles de protección. Vale, por lo siguiente, aquí tendríamos lo que sería la maniobra, que la maniobra está formada por, bueno, son elementos de maniobra que son los encargados de ir gestionando y controlando los diferentes pasos que puede formar la batería de condensadores. Vale, y está formada, bueno, se distinguen fundamentalmente tres tipos de elementos de maniobra. Sería fija, que no tiene elementos de maniobra, la etapa de potencia está conectada directamente, vale, está conectada directamente, y el segundo contactor ofrece maniobras que no son muy rápidas, y tercero, pues está formada también por transistores, que permite una ejecución de maniobras mucho más rápida que un contactor. Pero en nuestro caso está formada por contactores. Esto que vemos por aquí, ¿vale? Que es verde, sería una resistencia, que son resistencias de descarga de los condensadores, que más adelante las explicaremos en los planos. Por aquí tendríamos los condensadores, que se distinguen mayormente dos tipos, los normales, que se emplean cuando hay poco riesgo de resonancia, y luego los de filtro rechazo, que se utilizan cuando hay cierto riesgo de resonancia para compensar la potencia reactiva en redes evolucionadas. En nuestro caso van a ser condensadores normales. Aquí tendríamos el regulador, que, que el regulador es, por así decirlo, es el cerebro de la batería de condensadores, es el que gestiona los diferentes elementos de maniobra, regulando los escalones de los condensadores. Aquí tendríamos el esquema de la instalación, que como podemos ver, aquí distinguimos esta que sería la entrada de protecciones generales, esto sería el regulador, aquí estarían los elementos de maniobra, ¿vale? Y bueno, pues los condensadores, ¿vale? Elementos de maniobra y condensadores. Vale, como vemos, aquí tendríamos un transformador de intensidad, ¿vale? Que va conectado a las clemas TT, que van conectados aquí. Luego tendríamos la toma de corriente de aquí del regulador, que estaría conectado con las fases S y T en 0 y 380. Nos da la opción de poner en 110 voltios, 120 y 380. Nosotros no lo conectamos en trifásica. Vale, y luego de ahí tendríamos, cogemos la fase T, la llevaríamos aquí, y de aquí se ramifican, ¿vale? Y saldrían a los contactores,
¿vale? A las entradas de los contactores. Y luego las salidas de los contactores, que sería esta de aquí, que sería clema de conexión. Bueno, aquí tendríamos clemas, pues lo conectamos a los neutros, ¿vale? Vosotros imaginaros que el regulador le ordena que se encienda, ¿vale? A este condensador, entonces la clema de conexión se encendería, estos contactos normalmente abiertos se cerrarían y estos normalmente cerrados, que aquí vemos que estas son las resistencias de... eh, perdón, eran las resistencias... lo diré. De descarga, perdón. Eso, estos son las resistencias de descarga del condensador. Pues esto se abriría, que normalmente es cerrado, y esto que normalmente abierto se abre. Se cierra, perdón. Se activa el condensador y esto se abriría, y luego al revés, cuando el, cuando el contactor se desactiva, esto se abriría, dejaría de funcionar el condensador y se descargarían las... Bueno, perdón por el ruido porque estoy aquí en un VIPS y estoy aquí. Y vale, esto sería pues la resistencia de descarga. Aquí vemos lo que es el plano, ¿vale? Que está ya grabado en el regulador. Y bueno, pues explicar un poco que la energía activa es la energía consumida por los aparatos eléctricos de la instalación, que es la energía realmente útil, la que utilizamos. Luego estaría la energía reactiva, que se mide en kilovoltiamperios reactivos. Es la energía que se genera y que viaja junto con la activa, pero que no utiliza realmente los aparatos electrónicos de tu instalación. Lo que hacen las baterías es redistribuirla para su compensación, ¿vale? Y aquí tendríamos bueno, el cálculo de la batería de condensadores. Aquí tendríamos un ejemplo de cálculo, ¿vale? Eh, a ver, lo primero que tendríamos que hacer es calcular la potencia reactiva del receptor, bueno, de cada receptor, por eso tendríamos que ir uno por uno. Tendríamos que mirar la potencia activa del receptor y multiplicarla por la tangente del ángulo, o sea, del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final, ¿vale? Que sería la diferencia de tangentes, ¿vale? Lo que nos dé sería la potencia reactiva del receptor, ¿vale? Y para hallar la potencia total que necesitamos para la batería de condensadores, sería la potencia reactiva de cada receptor, receptor 1, 2, 3, la suma hasta los que sea, y luego multiplicarlo por un factor de simultaneidad, porque no van a estar todos los receptores funcionando a la vez. Mm, Lo ideal sería, bueno, lo normal es poner 0,80, ¿vale? Ponemos aquí 0,80 y también señalar que en algunas placas de características, por ejemplo algunos motores, no nos viene dada la tangente, ¿vale? Nos lo dan en coseno de phi. Como bien vemos aquí, que sería lo normal en motores es 0,8, aquí nos da 0,81 y aquí tenemos una tabla para simplificarlo del coseno a la tangente, que sería 0,8, sería tangente 0,75. ¿Vale? Lo simplificamos y ya estaría, ¿vale? Nos podemos ir aquí a un manual de instalación de baterías de condensadores, ¿vale? Y aquí nos pone, por ejemplo, las diferentes protecciones que tenemos que tener en cuenta, que serían contactos indirectos, que es la alimentación de las baterías de condensadores, o en el cuadro de distribución debe existir al menos un interruptor diferencial de corte omnipolar que junto con la toma de tierra garantice la protección contra contactos indirectos. Luego tendríamos que tener también protecciones con contactos indirectos que según la ITC-BT 24 queda garantizada esta protección cuando partes activas se sitúan en el interior de un envolvente, de forma que para abrirla se necesitaría la ayuda de una llave o herramienta. No obstante, y como medida adicional de seguridad, las envolventes de la batería de condensadores pueden ser con interruptor general de corte en carga,
o sin interruptor general de corte en carga, ¿vale? Luego, si nos vamos por aquí, aquí nos diría la instalación y puesta en marcha, que sería la conexión del circuito de maniobra. Vale, la batería de condensadores precisa de un transformador de intensidad, ¿vale? Un transformador de intensidad, como ya os lo he señalado antes, de uso exclusivo para alimentar el regulador del equipo. Debe instalarse delante del punto de conexión de la batería hacia la fuente de corriente de forma que abarque o sea, el consumo de toda la instalación, incluidos los receptores. La fase donde se instala, en donde se instalará será la que corresponda a la fase R de la batería, que es la fase más cargada de la instalación, siendo los amperios del primario ligeramente superiores a la corriente que circula por la línea. El secundario debe conectarse a las bornas S1 y S2 de la batería con cables de sección mínima de 2,5 milímetros cuadrados, con transformadores pequeños de pocos voltiamperios y distancias largas es necesario aumentar la sección. Luego estaría el emplazamiento. El equipo debe situarse en interior, lejos de focos de calor y polvo. Dejar libres las rejillas de entrada y salida de aire del envolvente. Luego estaría la toma de tierra. Conectar el conductor de tierra al borne de amarillo, marcado por el símbolo de tierra. Y la conexión del circuito de potencia, la tenemos que conectar los cables de potencia desde el punto de red que interese compensar hasta los bornes SR, o sea, RS y T, bueno, las fases del equipo, siendo la sección del cable adecuada a potencia e intensidad nominal o sea, normal de la batería. ¿Vale? Aquí tendríamos el esquema. Y veis como el transformador de intensidad, ¿vale? Se coloca antes de las protecciones, ¿vale? Se tendría que colocar aquí, sería incorrecto, aunque no lo ponga ¿vale? Aquí en el esquema, pero bueno, lo ideal sería conectarlo aguas arriba. También se puede conectar aquí. Y pues ya estaría. Muchísimas gracias por vuestra atención.